Buenas noches. Comienzo por agradecer a los organizadores de este ciclo que me hayan invitado a formar parte de él, porque da la casualidad que uno siempre tiene entre los científicos y los filósofos y los intelectuales de nota algunos personajes preferidos, quizá en parte por su inteligencia y en parte también por sus cualidades éticas. Indudablemente puedo citar personajes como Bertrand Russell, el famoso filósofo inglés, pero tengo que hacer también inmediatamente la cita correspondiente a Einstein, sobre el cual desde estos puntos de vista múltiples vamos a hablar un poco hoy al final de la exposición. Empecemos por aclarar el título de esta conferencia, Einstein como filósofo. Puede resultar un poco extraño porque en realidad Einstein es conocido como físico, por un extraordinario físico, pero no se lo pensaría como filósofo. Lo que ocurre es que entre la inmensa cantidad de artículos que escribió Einstein, los de física por centenares, pero hay una serie de artículos de carácter epistemológico, es decir, dedicados a la teoría del conocimiento, cómo se construye el conocimiento, cómo se construye y cuáles son las razones para aceptar una teoría científica, por lo cual no es un abuso pensar en Einstein como filósofo. No soy yo quien lo digo porque aproximadamente hace unos 20 años atrás, ignoro si todavía se sigue publicando, Schiff, un filósofo norteamericano, publicó una serie de libros que se llamaba La filosofía de los filósofos vivientes. Eso había empezado bastante atrás y para cada filósofo había un tomo, en general con alguna excepción, donde el homenajeado, por así decirlo, escribía su autobiografía desde el punto de vista filosófico-científico. Luego venían aproximadamente unos 30 artículos dedicados para comentar y para discutir, y en algunos casos hasta para pegar fuerte contra Einstein, y este tenía la posibilidad, en el caso de Einstein, pero en el caso de cualquier filósofo de esa colección, de contestar finalmente a todas las objeciones y agradecer o aclarar lo que haya que hacer al respecto. Y después venía una bibliografía completa. Entre los tomos aludidos, que tenían cerca de 800 páginas, estaba uno que se titulaba Einstein, el filósofo científico, lo cual está mostrando que ya se conocía en aquel entonces este aspecto de la personalidad de Einstein, y esto es un poco también lo que justifica que se lo pueda ver como se hace en ese libro desde ese ángulo. En realidad no son muchos los artículos que escribió Einstein sobre estos temas, aunque lo discutió en muchas conferencias y además personalmente con algunos destacados filósofos en los que influyó notablemente. Lo que pasa con Einstein es que aún en esos pocos artículos y por sus ideas tuvo una influencia muy curiosa en el pensamiento y también en las tesis mantenidas por algunas escuelas filosóficas y algunos filósofos. Especialmente está el caso de Karl Popper, el famoso epistemólogo austríaco inglés, en el que indudablemente muchas de las ideas que hicieron famoso a Popper son ideas en realidad que ya venían un poco del pensamiento einsteiniano, y este es un punto interesante. Es curioso que algunas escuelas, como el empirismo lógico en Viena, también sostenía que en realidad ellos eran una combinación del empirismo inglés y de ideas de lógica matemática moderna y también de la influencia de Einstein. Yo creo que exageraron, la influencia de Einstein no se ve tanto en el positivismo lógico, pero esto de alguna manera está señalando que vale la pena comprender cuál fue el papel de Einstein, si pudo influir en varios filósofos, y especialmente el caso de Popper, que me resulta siempre un tanto cautivante, con el que tuvo correspondencia
Y no sé cuántas de las cosas que hicieron famoso a Popper por sus tesis acerca de la ciencia no tenían ya prácticamente un enunciado de una exposición en alguno de los artículos de Einstein. Yo no hago cuestión de prioridad, evidentemente es cuestión de época en que ya muchas ideas están en el aire y no hay que extrañarse que algunas personas puedan concordar y ocurrirse algunas cosas simultáneamente. Pero el caso de Einstein como filósofo es realmente bastante extraordinario. Yo me voy a referir en primer lugar a ese aspecto de Einstein, pero en realidad el aspecto más interesante que se puede ver también marcado en el libro de la colección Schiff al que yo cité antes, es que la labor científica de Einstein tuvo tales consecuencias en la concepción del mundo en cuanto a la discusión de aspectos metafísicos sobre el universo y sobre la existencia, que en realidad, si se quiere, se puede pensar que ese es el aspecto central de Einstein, si se lo quiere ver también como filósofo y no solamente como científico. Esto realmente es bastante interesante porque, como vamos a ver un tanto rápidamente, porque el tiempo es un tanto tirano en estos casos, se puede notar que muchas de las tesis de Einstein directamente hacen pedazos tradiciones enteras de filosofía, desde en parte algunas aristotélicas, en parte algunas newtonianas, en parte algunas kantianas, y también las discusiones que él encara desde su nuevo punto de vista acerca de la naturaleza de algunas disciplinas como la física misma y sobre todo como la geometría. Antes de entrar en el tema, quisiera, para situar a Einstein de algún modo y también el papel que la epistemología, la teoría del conocimiento representó en su vida, hacer un poco algunas menciones de algunos aspectos pintorescos de la vida de Einstein, a las cuales él mismo se refiere en sus notas autobiográficas en el libro de Schiff, entre otros. Ocurre que, en primer lugar, hay una leyenda que circula en algunos libros de texto de que como niño pequeño, realmente Einstein era un deficiente mental. Si se lo podía ver desde ese punto de vista, nadie hubiera adivinado qué es lo que podía suceder después. Me atrevo a decir, por bibliografía moderna que hay sobre el particular, que eso no es cierto. Lo que pasó con Einstein es que ciertos procesos naturales de aprendizaje se dieron con él un tanto lentamente y es interesante cuando él ya es estudiante del secundario tener en cuenta, dice él en algún lugar, que precisamente por la lentitud y dificultad que tenía a veces en los estudios es que pudo finalmente en su análisis llegar hasta donde llegó. Por ejemplo, él cita un momento ya como adolescente avanzado en que lo aplazaron en geometría, con lo cual, dice, la tuve que volver a cursar. Y al volver a cursar, como yo ya tenía un poco más de madurez, porque había pasado un año, la cuestión de los fundamentos de la geometría y de su importancia científica se hizo más claro para mí que si yo hubiera seguido en forma más o menos automática el aprendizaje de la geometría en el momento debido. Esta es una declaración muy interesante que siempre me ha impresionado, aunque quiero hacer un poco la aclaración para que no se interprete mal porque estoy recordando este curioso episodio. No estoy de ninguna manera recomendando que para ser un buen filósofo o un buen científico se dejen aplazar en los exámenes, de ninguna manera. En realidad, pienso que eso no es lo normal sino lo excepcional y la cosa fue bien. Einstein era un joven bastante extraño. Nosotros estamos acostumbrados a ver su retrato que siempre muestra una expresión con fundamento real de carácter angelical, por así decir. No nos imaginamos muy bien cómo era el carácter de Einstein cuando realmente era joven. Parece haber sido un individuo muy ingenioso, muy chistoso, con una enorme inclinación hacia la ironía y además
un poco a la manera un tanto hippie que se desarrollan a veces algunos genios, no estudiaba. Él lo único que le interesaba era la matemática, a la cual sí le prestaba mucha atención, y un poco las ciencias exactas como la física, pero todo lo demás realmente no le interesaba, por lo cual era un estudiante mal visto por los profesores. Era realmente díscolo y realmente una persona que aparecía como mal alumno y además burlón. Lo que menos podía decirse es que era querido entre los profesores y nadie detectó en él lo que iba a hacer después. Es muy curioso que en un momento determinado tuvo que abandonar la institución donde estaba realizando sus estudios secundarios y se dirigió a varios profesores para pedir una carta de recomendación porque tenía que dar el examen de ingreso en la Universidad de Zúrich. Y uno de los profesores le dijo a y esto retrata bastante la situación: mire, estoy muy contento de poder darle esta recomendación, porque así yo sé que usted se va de acá y no lo voy a volver a ver más. Una declaración bastante curiosa. Bueno, pasaron muchas cosas en la juventud de Einstein. Lo aplazaron en el examen de ingreso de Zúrich, pero finalmente se graduó en cuanto a ese nivel de estudios, pero ya como universitario no pudo inmediatamente seguir adelante. Es una cosa que iba a ocurrir después, por lo cual tuvo que conseguir un empleo para su subsistencia, porque si bien su padre era un empresario, parece que no tenía mucha habilidad para poder de alguna manera atender los negocios, y Einstein se vio obligado realmente a buscar su sustento. Finalmente encontró, estando en Suiza, un empleo en la oficina de patentes de Berna, a donde su misión era estudiar los proyectos que traían los que iban a patentar alguna idea, para ver, en primer lugar, si eso tenía pie y cabeza, y en caso positivo, si no había antecedentes, y qué observaciones se podía hacer acerca de si había equivocaciones o limitaciones. Eso, dice Einstein, me fue muy útil, porque aprendí finalmente a toda velocidad, al observar un trabajo, decidir directamente de qué se trataba y si estaba bien constituido o realmente había algo disparatado. Pero lo interesante fue que dice que finalmente, dada en promedio la cantidad de gente que venía a patentar descubrimientos o inventos, él, de las horas en que trabajaba, solo una prácticamente dedicada a sus obligaciones en la oficina de patentes, con lo cual le quedaban generalmente 5 o más horas libres para su pensamiento y para sus inquietudes, que iban por el lado de la matemática y sobre todo paulatinamente por el lado de la física. Es interesante que había un compañero en la oficina de patentes de Berna, que era el profesor Beso, con el cual formó una amistad que duró toda la vida, directamente, hasta la muerte de Einstein, que fue pocos meses después que Beso murió, y hay una carta conmovedora de Einstein a la esposa de Beso señalando lo que éste había hecho. El hecho es que Einstein tenía más o menos unas 5 o 6 horas diarias para discutir problemas de fundamento de física con Beso, y finalmente decidieron llevar a cabo una iniciativa que tuvo mucha importancia en Einstein, no solamente como científico, sino como filósofo. Constituyeron un seminario en el que se propusieron leer algunos libros clásicos sobre cuestiones de epistemología, a la que se sumó una compañera de estudios e inquietudes, una rumana, Mileva Maric, por lo cual tenían un seminario de 3, y hay que ver lo que se leyeron. Einstein dice que debido a esas lecturas y la reflexión que le provocaron, es que de alguna manera pudo formular finalmente muchas de las tesis de la teoría de la relatividad y en general de sus trabajos en física. Pero se leyeron entero la crítica de la razón pura de Kant, hazaña realmente notable, en la cual, quiero decir, es un acontecimiento excepcional. Yo soy profesor de la Facultad de Filosofía y he tenido
cientos de alumnos en mi conocimiento, pero no encontré ninguno que se leyó completamente la crítica de la razón pura, lo cual realmente muestra que fue una hazaña. Lo mismo se trataba de las lecturas de Ernst Mach, el famoso físico, también psicólogo y también epistemólogo, que tenía teorías bastante curiosas acerca de cómo es el fundamento del conocimiento, con un ligero corte empirista idealista que irritó a mucha gente, entre paréntesis a Lenin, que escribió un libro famoso, Materialismo y Empiriocriticismo, donde lo criticaba duramente. Para Einstein no, había ideas muy interesantes, sobre todo en el libro de Historia de la Mecánica de Mach, donde Einstein lo confiesa, muchas de algunas de las ideas básicas sobre inercia que aparece en la teoría de la relatividad tenían en realidad origen en esas lecturas. Bueno, leyeron mucho, hubo una gran cantidad de análisis epistemológicos y eso Einstein insiste fue algo que tuvo muchos frutos en su vida. Tengo que aclarar que no fue el único fruto que se dio, porque finalmente Einstein se casó con Mileva Maric, la tercera, la chica rumana que venía en ese grupo, y ese fue un matrimonio que duró bastante tiempo como para poder tener 3 hijos, 2 hijos y una hija. El primer hijo desgraciadamente quedó esquizofrénico de temprana edad y fue internado, y una cosa que los que critican a Einstein señalan es que extrañamente Einstein no iba nunca a verlo. El segundo hijo se transformó en un ingeniero en hidráulica que trabajó en la Universidad de California, y después la hija también se dedicó a temas de ese orden, pero no descolló a la manera que descolló su padre. Entre paréntesis, como la teoría de la relatividad, como ustedes ya habrán percibido en la exposición de Bucetich, y me voy a referir enseguida a ello, es en general un tipo de argumentación en contra de ciertas creencias acerca de entidades absolutas que para Einstein directamente no existen, y eso es lo que lleva en algún sentido a la noción de relatividad, que en realidad quiere decir alguna cosa diferente de las que uno piensa. Pero indudablemente su experiencia con Mileva Maric fue algo así, porque en los primeros tiempos Einstein creyó haber encontrado el amor absoluto. Pasado el tiempo, el amor absoluto se hizo amor relativo y finalmente terminaron por divorciarse. Hay toda una serie de referencias biográficas bastante discutibles y espinosas acerca de la relación que finalmente tuvieron ellos dos. Einstein finalmente, terminantemente se separó y terminó casándose con su prima Elsa, que fue su compañera hasta, digamos, hasta la muerte de Elsa. Bien, es interesante mencionar rápidamente en qué consistían en realidad las ideas de Einstein desde el punto de vista epistemológico. Hoy día resultan casi triviales y tengo que pedir disculpas a quienes de acá se hayan ocupado de estos temas, porque se trata de cosas que realmente hoy se las piensa un tanto como inevitables y obvias cada vez que uno piensa cómo se organiza el conocimiento científico, cómo se organiza una teoría científica, cómo puede de alguna manera ponerse a prueba lo que uno científicamente cree o no cree. Pero en realidad, cuando Einstein se ocupó de la teoría de la relatividad, esto no estaba de ninguna manera claro, y aunque había ya alguna gente que se anticipó, por cierto, a las ideas de Einstein acerca de lo que es una teoría científica, quiero citar especialmente el caso del muy poco conocido en la Argentina, pero hombre extraordinariamente inteligente en cuestiones de epistemología, Pierre Guillaume, digamos, que ya había señalado bastante de lo que Einstein iba a señalar después. Pero vale la pena ver un poco qué es lo que estaba reinando en ese momento en la creencia epistemológica de la gente. Había varias escuelas, todas herencias o continuadoras de escuelas que en su momento habían tenido muchísima influencia. Empecemos porque había platonistas. Los platonistas se caracterizaban por una especie de racionalismo extremo
en el cual, según ellos veían, la empiria, la observación, no tenía nada que hacer. Lo que había que hacer era pensar racionalmente cómo debían ser las cosas. Y el poder, justamente, saber cómo debían ser las cosas, implicaba un ejercicio espiritual que muchas veces estaba ligada a la concepción de que el científico, lo mismo que el filósofo, trata con ideas que tienen un estatus ontológico de existencia un tanto especial, por lo cual lo que había que manejarse es con ideas, analizarlas y llegar hasta ahí al convencimiento de cómo debía ser el comportamiento del universo. La cosa era tan exagerada, por ejemplo, que Platón aconsejaba a sus discípulos que se querían dedicar a la astronomía que no observaran el cielo, sino que pensaran, tratando de deducir de las propiedades de las ideas, cómo debía ser el comportamiento del mundo. Como ustedes se dan cuenta, es un método bastante poco aconsejable. El caso de Aristóteles es mucho mejor, porque Aristóteles realmente, como con toda razón lo señala Benjamin Farrington, es quizás el comienzo de la edad de la razón en un sentido serio, epistemológico, en Grecia, y él no piensa que la ciencia se ocupa de ideas, se ocupa de hechos, se ocupa de lo que ocurra. Lo único que pasa con Aristóteles y con la filosofía tomista, que en la Edad Media de alguna manera iba a recoger sus ideas, que si bien en general casi todos los conocimientos científicos se pueden deducir de conocimientos científicos anteriores, por lo cual el desarrollo de la ciencia, la lógica tiene realmente una importancia peculiar, muy fuerte, que a veces el que no está muy enterado de estas cuestiones no sospecha o parece un tanto exagerada, pero el punto de partida de donde forzosamente debían partir esas deducciones debía ser intuido, a la manera un poco platónica, digamos. Uno debía tratar, por análisis de las ideas, de llegar a la conclusión de cuáles debían ser los principios, los pocos principios que una ciencia debía aceptar para poder desarrollarse luego. De manera que en realidad la labor científica tendría dos estados: un estado de creatividad e intuición en el que uno pescara los principios por medio de la razón, y luego un infinito, interminable proceso en el que se van deduciendo cada vez más resultados científicos, teoremas, nuevas afirmaciones científicas, etc. Muy diferente fue, evidentemente, cosas tales como la escuela empirista, tal como se dio en su momento en Inglaterra, especialmente con Berkeley, con Hume y con Locke, en el que lo que fundamentaba el conocimiento era la observación de los hechos. Eso tiene un aspecto bastante simpático y llegó a ser tan obvio que casi todas las escuelas empiristas contemporáneas seguían pensando en realidad que para fundamentar la ciencia hay que valerse de la observación y el experimento, y no parece de ninguna manera una torpeza pensar de este modo. Pero en realidad, por lo que voy a decir a continuación, esto no parece terminar enteramente con la cuestión. Finalmente, dejando a lado las ideas a las que yo me voy a referir a propósito de Einstein y a propósito de Popper, en Estados Unidos apareció una escuela que todavía tiene bastante influencia, el operacionalismo, que decían, por alguna razón, no todo es observación en ciencia, hay que trabajar después de todo con vocabulario científico, con ideas científicas, pero tiene que hacerse siempre de una manera que esté ligada también a la observación y al comportamiento potencial de las cosas. Por ejemplo, para dar una idea básica, elemental, si yo quisiera definir qué quiere decir, pongamos, frágil, tengo que aceptar, hablar de que un objeto tiene la propiedad frágil. Frágil no es una propiedad que se vea. Si yo contemplo un vidrio, aunque el vidrio sea frágil, no advierto la observación la fragilidad.
Pero lo que dicen los operacionalistas es que si se realiza cierto tipo de experiencia, cierto tipo de prueba, podría afirmar como resultado que el vidrio era frágil o que lo es si observo que se rompe en el momento mismo que le arrojé una piedra. Por lo cual el operacionalismo norteamericano era una combinación de empirismo con cuestiones que tienen que ver con testeabilidad, con poner a prueba las ideas ligadas al uso de una cierta palabra. Einstein no vio con malos ojos muchas de estas ideas y por supuesto la importancia de la observación en ciencia para él estaba bastante clara. Pero lo que Einstein ve y que va señalando después y que Popper recoge, y muchos de los seguidores de Popper con bastante ahínco, es que una teoría científica no tiene únicamente observación, no tiene únicamente conceptos operacionales, tiene a veces conceptos abstractos sin los cuales no se puede comprender efectivamente cómo está organizado el mundo. Y por ejemplo, cuando Newton usa la idea de masa y también la idea de fuerza, para Popper, indudablemente, y para Einstein, ya que de él estamos hablando, la idea de masa y la idea de fuerza son conceptos que uno de alguna manera concibe para buscar la explicación del comportamiento de las cosas, pero no operacionalmente, sino a través de principios científicos que se manejan y que se utilizarán. ¿Cómo se utilizarán? Aquí Einstein vio claro ya una cosa que después Popper convirtió en una especie de verdad teológica, y es que el uso de un concepto en ciencia se puede justificar si, cuando usamos la teoría, se puede deducir de los principios que manejan esos conceptos experiencias que podrían comprobarse que están bien o que están mal. En algún sentido, el uso de los términos científicos, dice Einstein, tiene que ver con la fortuna que tiene la teoría, no solo para explicar, sino para hacer también predicciones. Pero aquí Einstein ya ve claro lo que también Popper vio, es que realmente, si por ejemplo yo introduzco un concepto y hasta principio con ese concepto, y no puedo deducir de ahí nada que sea una predicción aceptada, no puedo deducir nada que tenga que ver con la experiencia, entonces el concepto es inútil y debe ser abandonado. No es en realidad poca cosa lo que está diciendo Einstein, porque por ejemplo, una de las razones por las cuales él de alguna manera rechaza el uso en física de la noción de espacio absoluto es que no hay ningún tipo de experiencia, no hay ningún tipo de observación que pueda realizarse a través de los principios de la física acerca de la existencia y naturaleza del espacio absoluto. Einstein ve, ya siguiendo ideas newtonianas y aún galileanas en algún sentido, de que, por ejemplo, si yo estoy quieto en este momento, podría decir, y creo que ustedes me aceptarían, y para ustedes también, que estoy en reposo, que no me estoy moviendo. Pero justamente la experiencia no muestra que eso tenga un sentido muy claro. De hecho, en algún sentido no es cierto, porque la Tierra se mueve, gira alrededor de su eje, gira alrededor del Sol, el Sol se mueve a su vez y con mucha velocidad alrededor de la galaxia Vía Láctea de la que forma parte, y a mucha velocidad las galaxias también se mueven unas con respecto de las otras. En realidad recuerdo una caricatura del Scientific American donde se ve una persona en una islita desierta en la que hay una palmera leyendo un libro. Dice, todo estaba en reposo, salvo el movimiento de la Tierra alrededor de su eje. Entonces se ve que hay un poco de viento y las hojas del libro se le mueven. Y a su vez está el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ya empieza a haber bastante viento, el libro parece que se pueda acabar de la mano. Y además el movimiento del sistema solar alrededor de la Vía Láctea. Y ahí se ve al pobre lector de la isla agarrado
abrazándose a la palmera porque si no el viento se lo lleva. En realidad está bien la idea, porque si ustedes piensan, ¿qué puede recurrir la física para notar que no podemos asegurar nada que sea relativo al espacio absoluto? Por lo cual Einstein llega a la conclusión, mejor no usar un concepto por el cual no podemos hacer nada, sobre todo que sea una predicción pertinente para el comportamiento de las cosas en la realidad. Este es un punto interesante porque señaló dos cosas. Primero, que para encontrar explicaciones y teorías que de alguna manera permitan manejar la realidad, se necesita teorías de las cuales se puedan deducir resultados de experimentos, resultados de observaciones, que permitirían, en caso que a uno le vaya bien, decir que la teoría es momentáneamente aceptable, y en el caso de la que vaya mal, que hay que de alguna manera abandonarla. Pero lo segundo es que si la teoría está concebida de tal manera que las predicciones que puedan poner a prueba la teoría no pueden hacerse, porque hay un grado de abstracción o imaginación que ya aleja el concepto de la ciencia misma, entonces mejor prescindir del concepto. Y este es un hecho verdaderamente interesante. Es muy importante la observación de Einstein respecto de que en realidad para poder investigar es necesario aspectos explicativos y predictivos exitosos acerca de los problemas que tenemos que investigar. Y en el año 1905, por ejemplo, donde, entre paréntesis, estaba como empleado en la oficina de patentes de Berna, ese fue lo que algunos llaman el año admirable de Einstein, porque publicó varios artículos, pero especialmente 3 de ellos, cada uno de los cuales introducía algo realmente muy ingenioso y que tenía importancia para la física. Pero uno de los problemas es interesante, como ejemplo, que le preocupó a Einstein fue el fenómeno del movimiento browniano. El movimiento browniano lo descubrió un botánico, Robert Brown, que observó con el microscopio que si yo tengo en un portaobjetos agua y ha caído polen en esa agua, el polen, a pesar de que no lo sometamos a ninguna fuerza, ni a soplidos, ni a nada que sea someter al movimiento, todo quieto, el polen se va moviendo solo y en la forma totalmente irregular, va haciendo, por así decir, movimientos quebrados, poligonales irregulares. ¿Y cómo se explica eso? ¿Los granos de polen se han vuelto locos? ¿Tienen algún tipo de conciencia que los hace mover y moverse mal? Una de las cosas que enseguida advirtió a Einstein, hizo pruebas, es que no se necesitaba grano de polen para hacer la experiencia. Podía ser, por ejemplo, polvo de grafito, en el cual se observaba el mismo tipo de movimiento que en homenaje a Brown, que lo descubrió, se llamaba movimiento browniano. Ahora, aquí viene el problema filosófico epistemológico. ¿Cómo se hace científicamente para investigar eso? Si uno es empirista, tiene que investigar movimientos de las partículas en cuestión y tratar de alguna manera ver si hay alguna regularidad a pesar de la forma inquieta que se daba ese movimiento y sacar de ahí alguna ley empírica regular. Pero Einstein se dio cuenta que por ese lado no se va muy lejos. Einstein de repente se da cuenta que existe una teoría que era la teoría atómica molecular. La teoría atómica molecular era bastante reciente todavía, 1905. Los químicos bastante a regañadientes la fueron aceptando poco a poco y en la segunda mitad del siglo XIX se fue de alguna manera viendo que había que aceptar para explicar las reacciones químicas la noción de molécula y la noción de átomo. Pero los físicos no, eran realmente muy opuestos a la idea. Quizás con alguna razón nosotros vemos todos los objetos que nos rodean como un continuo
como un objeto coherente y continuo en su conformación, no estaríamos muy dispuestos a pensar que en realidad estos casi espacios vacíos en que microscópicamente o ultramicroscópicamente están los átomos y las moléculas separados por espacio vacío, constituyendo a través de fuerzas eléctricas las propiedades de masa y resistencia que nosotros observamos al tocar las cosas. Pero a Einstein se le ocurrió que si fuese cierta la teoría molecular, uno podía explicar el movimiento browniano de la siguiente manera. Las moléculas, de acuerdo con algunos de los principios que se llamaban siempre la teoría cinética de los gases y de los líquidos, las moléculas de los líquidos, y ni que hablar de los gases, se mueven, y se mueven a bastante velocidad. Por consiguiente, si yo tengo un granito de grafito en el líquido o un granito de polen, muchas moléculas probablemente van a chocar con esa partícula y la van a mover. Y el resultado del movimiento irregular es cada cambio de dirección en el movimiento de la partícula es un choque con alguna molécula. Esto le llevó a Einstein a hacer un artículo en el que pudo reducir cuál sería el tamaño y la masa de las moléculas. Es uno de sus artículos importantes de 1905, pero quiero señalar que aquí Einstein vio claro que para poder construir una explicación como la que yo acabo de dar, hay que ir un tanto más allá de lo que se observa y postular algunas entidades abstractas usando conceptos que, ligados a convenientes principios, podían permitir hacer predicciones y comprobaciones. En este caso el concepto era el de molécula o el de la teoría atómica, porque no hay experiencia directa en la que nosotros podemos ver moléculas sobre las cuales nosotros podemos ver átomos. Aquí, en cierto sentido, la existencia de las moléculas y de los átomos está ligada al éxito de suponer que existen para ver su poder explicativo y predictivo, como la explicación y la predicción que puede hacerse acerca del movimiento browniano. En realidad, históricamente eso ya se había visto. La teoría atómica surgió con Dalton en 1808 y estaba destinada a ver por qué era que las combinaciones químicas se hacían siempre en las mismas proporciones y con números enteros simples. Es la ley de las proporciones definidas, no es la única que hay. Eso sí venía de la observación. Uno podía ver que, por ejemplo, combinando hidrógeno con oxígeno, se necesitaba siempre 2 volúmenes de hidrógeno y 1 de oxígeno para obtener agua. Pero ¿por qué era así? ¿Por qué no podía haber otro tipo de proporción de muestras? Al final de cuentas, cuando un ama de casa hace una torta, puede mezclar la harina y el azúcar en la proporción que quiera, sin ninguna obligación de que sean números enteros simples. ¿Por qué Dios, al crear la materia, impuso esa limitación que realmente en el caso gastronómico no existe? Alguna vez he leído de que en realidad es una pregunta bastante tonta, porque todo el mundo sabe que las mujeres pueden más que Dios, digamos, por lo cual quedaría un tanto explicada. Pero ¿por qué la limitación en el caso de la materia? Si uno supone que la materia está formada por átomos indivisibles, cada sustancia teniendo su tipo de átomos, la explicación de cómo se forma el agua a partir del hidrógeno o del oxígeno tiene que ver con la asociación o combinación de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, con lo cual las proporciones definidas quedaban explicadas de la misma manera que explicamos el movimiento browniano, utilizando evidentemente la hipótesis atómica molecular. Este es un punto interesante que muestra por qué las ideas de Einstein a este respecto tuvieron la importancia que tienen. Uno puede leer un libro como el de Popper, La lógica de la investigación científica, para ver, Popper lo señala de paso, que mucho de lo que ahí se dice estaba en correspondencia de Popper con Einstein, y hay además artículos de Einstein, sobre todo alrededor de la década de los 30 del siglo
en el siglo XX, en el que se podía ver efectivamente que hay que utilizar términos teóricos y no meramente operacionales. Aunque hay que decir también que Einstein se daba cuenta que cierto aspecto operacional había en la física y que evidentemente cuando uno observa, lo que está muchas veces recogiendo es el comportamiento de las cosas y las relaciones que tienen unas con otras. Por lo cual, entre paréntesis, eso le llevó, cuando se hizo la teoría general de la relatividad, a una posición con respecto a la naturaleza de la geometría física. Einstein reconocía que, en cierto modo, no se podía llegar al espacio por medio de la observación. Lo que uno observa son relaciones espaciales. Esta era una idea de Leibniz, según la cual la geometría era en realidad el estudio de las relaciones espaciales entre las cosas. Explicar qué puede decir esto sería largo, pero no lo pienso hacer. Pero esto iba en contra un poco de las ideas newtonianas, según la cual las relaciones entre las cosas no tenían nada que ver con las propiedades del espacio. No tenía nada que ver con las propiedades del espacio. El espacio era inmutable, era permanente y no era susceptible además de modificaciones por el hecho de que hay cosas que ocupen espacio. Este es un punto interesante porque la idea newtoniana parece bastante evidente y bastante encontrada. Pero en la teoría de la relatividad general, Einstein se dio cuenta que hay que, de alguna manera, modificar un tanto estas cosas y una de las cosas que llama la atención en el pensamiento de Einstein, para mostrar que no, que el espacio puede ser perfectamente influido por la presencia de materia, es que donde hay materia, el espacio pierde sus propiedades tradicionales euclidianas y se curva, es decir, adquiere propiedades no euclidianas, cosa que finalmente en la teoría general de la relatividad pudo haber varias maneras de comprobar que así podría ser. Uno puede imaginarse un poco lo que se quiere decir imaginando una lona extendida y sostenida de la manera más fuerte posible y tirando una piedra muy pesada en ella. Lo que se va a observar es que la piedra hunde de alguna manera la lona en el lugar donde cayó, formando una especie como de hendidura o pocito redondo en el centro de la cual está la piedra que ha caído. Einstein piensa que alrededor de cualquier objeto el espacio se curva y esto le permitió hacer unas predicciones. Por ejemplo, que si la luz que viene de las estrellas pasa cerca del Sol, deberá curvarse porque por algún momento pasará por el pozo o hendidura que, de acuerdo con esta teoría, se produce. Esta es una afirmación que curiosamente pudo ponerse a prueba cuando, a poco de terminada la Primera Guerra Mundial, se pudo hacer observaciones de las estrellas en un eclipse del Sol, porque no se podía observar las estrellas cerca del Sol cuando el Sol brilla con toda su gloria. Pero en un eclipse total de Sol, en el que el Sol no nos enceguece, se puede ver realmente si las estrellas no aparecen en el lugar donde deberían aparecer. Y esto es algo que efectivamente se observó. Quiero hacer notar entre paréntesis que el que de alguna manera llevó a cabo este tipo de comprobaciones fue precisamente, hoy se lo nombró, un físico, matemático y epistemólogo inglés, Sir Arthur Eddington, que aceptó rápidamente estas ideas de Einstein. Hay una anécdota entre paréntesis interesante que se puede mencionar acá, por la cual en una conversación de Einstein con Eddington, Eddington ya había escrito su introducción a la teoría de la relatividad, un libro realmente notable desde el punto de vista pedagógico, pero de la exactitud y amplitud de su comunicación, y Einstein le dice a Eddington: la teoría de la relatividad general es tan complicada,
sobre todo al lado matemático, que yo no creo que haya más de 3 personas en el mundo que la conozcan. Y Eddington modestamente contestó: ¿quién es el tercero? Porque se sobreentendía que el segundo era él. A Eddington le gustó muchísimo esta idea de Einstein de la deformación del espacio por la presencia de materia, pero le llevó finalmente a una concepción muy exagerada, según la cual finalmente no había materia. Lo que había era la deformación o arruga del universo, de manera que cuando en el universo había un cierto pozo o hendidura, curva, en el que los rayos de luz que pasaran se curvaran, eso nos daba cuenta del fenómeno. Para Eddington no había materia, había, por decir un poco exageradamente, arrugas del universo. Esto parece un tanto exagerado y a mí además no me resulta del todo simpático, porque no tengo ninguna gana de considerar la arruga del universo. Bien, en realidad mucho habría que decir sobre cómo las ideas de Einstein tuvieron impronta filosófica, ideas científicas, aspecto en el cual también hay que tenerlo en cuenta. Habría mucho que decir, porque realmente él, con su descubrimiento de la teoría de la relatividad especial y algunos de la teoría de la relatividad general, fue encontrando realmente que las cosas no es como pensamos con el sentido común. Aquí una vez más el sentido común aparece como un enemigo del progreso científico, porque la naturaleza es bastante más complicada y diferente de lo que a veces aparentemente se ve. Este es el punto justamente en que llevó a algunos pesimistas a decir: no, el mundo nunca se va a comprender porque es demasiado complicado matemáticamente para dar cuenta que él. A lo cual Einstein repuso con la famosa frase: Dios es astuto pero no malicioso. O sea, nos ha complicado la cosa para comprenderla, pero no va a impedir comprenderla. Es verdad que Einstein, entre paréntesis, hizo muchas observaciones teológicas a este respecto, una de las cuales es que Einstein estuvo en contra de los que se podían considerar los discípulos de Einstein, que inventaron la mecánica cuántica, que es una teoría que tiene nada menos que la propiedad de decir que los principios primeros de la física, de la microfísica especialmente, son de carácter probabilístico, no de carácter determinístico. Einstein era causalista, en este sentido no quiero decir que era reaccionario, diría que es tradicionalista. Y aquí es donde él, en protesta contra los que creían que las leyes últimas del universo eran de carácter probabilístico, la famosa frase Dios no juega los dados, para decir que detrás de lo probabilístico que se veía debía haber factores ocultos, variables ocultas que explicarían determinísticamente lo que ocurre. Esto llevó a una divertida observación de un amigo íntimo de Einstein, el físico Max Born, también premio Nobel y estrecho colaborador de Einstein, que después de ver todas las veces en que Einstein metía a Dios en alguna discusión como la que acabamos de tener, le dijo: Albert, ¿no te parece que ha llegado el momento de dejar que Dios haga lo que quiera, por ejemplo? Pero no deja de tener cierto interés las concepciones teológicas de Einstein. Y permítanme decir, aunque enseguida vuelvo a lo que estaba diciendo para terminar, que la concepción de Dios que tenía Einstein, que no estaba en contra de la teología en el sentido de admitir un ser supremo, pero él lo veía de manera muy diferente. Lo veían como una combinación de Pitágoras y de Juan Sebastián Bach, o sea, un gran matemático para la arquitectura del mundo y algo que tiene mucho que ver con la belleza estructural del mismo. Una idea realmente bastante interesante. Y bien, acá Einstein agregó una cosa que vale la pena recordar, que en su concepción de Dios, Dios no es nadie que castiga. Y del mismo modo que uno pensaría de un padre al que el hijo le da trabajo, que es mejor padre el que le explica y consigue convencer al chico
de sus errores que aquel que emplea la violencia, el pegarle al chico para castigarle por lo que ha hecho, que Dios, con respecto a las almas humanas, no castigaría, sino que trataría de hacer comprender el error y de alguna manera llevar a la persona que los ha cometido al convencimiento de que se trataba de un error y que no debe volver a cometerse si es que uno acepta que de alguna manera, a la manera hindú, hay reencarnación y uno vuelve de alguna manera a la vida. Pero quiero terminar volviendo a propósito de las ideas de Einstein del espacio. Es que Einstein ya se dio cuenta, además del problema teórico que planteaba la expansión del universo, el hecho de que, de acuerdo a las propias ecuaciones matemáticas, no era posible que el espacio permaneciera igual siempre, y descubrió que el espacio tiene estructura finita pero ilimitada, igual que la superficie de la Tierra, que es finita pero no tiene límites, no puede dar vueltas sin ningún obstáculo si quiere darlos en la Tierra indefinidamente. Y esta idea de que efectivamente el espacio puede cambiar de forma, puede cambiar de tamaño, puede tener propiedades muy distintas de las euclidias, en realidad fue una especie de vuelta peculiar, no idéntica a ideas de Aristóteles. Aristóteles había sido muy criticado por los newtonianos y sus seguidores porque Aristóteles creía que el espacio tiene en realidad problemas inherentes a los lugares en cuanto al comportamiento de las cosas y que cada cosa busca lo que él llamaba su lugar natural, con lo cual había movimientos naturales en busca del lugar natural, por lo cual el espacio no era ese aspecto homogéneo e independiente de la materia que posteriormente los newtonianos podrían pensar. Bueno, con el descubrimiento de la expansión del universo, que el universo cambia de forma y va evolucionando con el tiempo, no es que se haya vuelto las ideas de Aristóteles tal cual como Aristóteles las llevaba en cuenta, pero algo surgió de mucha importancia epistemológicamente sin duda, y es que el espacio no es meramente un continente de las cosas, es en un cierto sentido una cosa especial que está en condiciones de relación peculiares con las que de alguna manera llamamos la materia. Habría que agregar a esto un descubrimiento de Einstein que hizo ya en ocasión de la teoría de la relatividad especial, la de 1905 y no la general, que era de 1915. Y es el descubrimiento de Einstein como teorema, no como principio de su teoría de la relatividad, la famosa ecuación energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que muestra que los principios de conservación de materia y los principios de conservación de energía de lo que se había pensado en la física del siglo XIX no eran ciertos. Era perfectamente posible pensar, por así decir, que la materia era un estado peculiar de la energía, como dirían los ocultistas, algo así como energía cristalizada, por así decir. Es una mera metáfora. Y este fue un descubrimiento interesante que tenía la peculiaridad, de paréntesis, de ser uno de los que inmediatamente tuvo consecuencias tecnológicas, porque el hecho de que haya energía atómica, como ustedes saben, en parte, en el caso de la fisión nuclear, indica que a veces la materia, cuando se fisiona o se divide, las partes resultantes, sumando sus masas, no son las que había. Se ha perdido masa, pero entonces, si se perdió masa, se tiene que haber ganado energía, y es esa quizá la que de alguna manera nos está alumbrando. Bueno, si uno tuviera paciencia, pero ya no hay tiempo para ello, uno podría ver tema por tema la cuestión del tiempo, la cuestión de la naturaleza de la materia, la cuestión del número de dimensiones que tiene el espacio, la cuestión de qué tipo de geometría es la que de alguna manera tiene el espacio, y comprender por qué decía fundamentalmente Einstein, pensando en la geometría tal como se originó a propósito de las propiedades geométricas de las cosas, que las geometrías físicas, geometrías posibles que uno pueda pensar
así por el razonamiento a la manera platónica, hay muchos, son posibilidades realmente. Pero, ¿cuál es la geometría real? Este es un problema de físico que los físicos de alguna manera tienen que decidir. Y este es otro punto de interés epistemológico notable. Debiera, pero ya no hay tiempo, referirme en los últimos años de Einstein, cómo se dedicó él a la política, cómo se dedicó él a la cuestión del pacifismo, que lo hace una persona que tiene realmente muchas implicaciones humanísticas muy importantes. Pero creo que de todas maneras, en esta forma un tanto incompleta en que lo hemos encarado, uno puede darse cuenta realmente que la aparición de Einstein en el pensamiento humano tuvo consecuencias epistemológicas y filosóficas realmente muy importantes. Y eso que en realidad yo no me recordaba nada más que de algunas de estas, porque hay muchas otras que merecerían de alguna manera ser señaladas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Ahora, bueno, antes de pasar a las preguntas y comentarios, queríamos, primero que nada agradecerle al profesor Klimovsky por su gentileza de darnos esta charla tan interesante, y luego, como siempre, agradecer a la gente y las instituciones que nos ayudaron a hacer esto, y que bueno, son la Asociación Física Argentina, Filial Buenos Aires, al CONICET, al Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el IAFE, de Ciudad Universitaria, al Departamento de Física y al Departamento de Profesorado CFIEC de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, a la Ciudad Argentina de la Universidad de Salamanca, al Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del Hospital Italiano, a la Asociación Científica Sigma Xi, a la Fundación Antorchas, a quien nos facilitó una parte de la pantalla, que es la que está acá atrás, que es la empresa Videum, y por supuesto al Centro Cultural Borges, que nos facilitó las instalaciones y que hoy estamos un poquito mejor que la vez pasada. Bueno, ahora vienen los comentarios y las preguntas, a las cuales el profesor Klimovsky va gentilmente a responder. ¿Puede ser? Sí. Vino una persona de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y dejó unas cuantas invitaciones para el momento en el cual el profesor Klimovsky va a ser honrado con el título de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. Las entradas, de todos modos cualquiera puede entrar a la legislatura para asistir, están sobre esa mesa y quienes quieran son esos sobres que están ahí arriba, están disponibles a todos. Quisiera aprovechar para hacer esta parte de la reunión para recordarles y pedirles que efectivamente sean preguntas y no conferencias paralelas, porque se hace muy difícil después administrar esto. Evidentemente sobre cada uno de los temas que hemos discutido es una enorme cantidad de cosas las que se puedan decir, y de ninguna manera yo las quiero tomar como una tesis dogmática, sino simplemente haberlas recordado objetivamente como cosas a las que Einstein se dedicó. Pero por favor, no pasemos de hacer preguntas. Bueno, me parece muy buena la advertencia, estoy completamente de acuerdo. Yo quería ir, no sobre cuestiones técnicas, que no domino mucho, ir al principio de su charla, cuando usted se refería a sus primeros años del colegio, adolescencia, y cómo fue su relación con los amigos adolescentes. ¿Fue un muchacho solitario? ¿Se expandía hacia los demás, hacia el resto de sus compañeros? Eso es todo. La respuesta es más o menos. Él tenía amigos, era bastante querido, porque era un tipo muy ocurrente, parece realmente, y la gente que tiene chispas siempre. Pero lo que pasa es que la capacidad irónica de Einstein en aquellos años era bastante fuerte, y llegaba a cualquiera, no solamente a los profesores que se alegraron de que él iba más allá y lejos del instituto, sino también que les tomaba el pelo a los amigos, por lo cual no era precisamente una persona muy querida, digamos. En este sentido, que se puede decir, tenía bastante relaciones con sus compañeros, pero relaciones de amistad, yo creo que la primera que tuvo realmente en serio fue con Beso, su compañero en la
oficina de patentes de Berna. Se fue el primer amigo en forma perfectamente lícita del uso de la palabra que tuvo. Como Maleva Malik también, la prueba es que se casó de alguna manera. No puedo dejar entre paréntesis de recordar que la revista Time en Londres publicó, basada en algunas cartas y en algunos testimonios, como los pongo entre comillas, acerca de las malas relaciones que había con Maleva Malik, y en segundo lugar una acusación muy importante, y es que en realidad las ideas básicas de la teoría de la relatividad con las que Einstein se despachó a partir de 1905 provenían de Mileva Malik, que parecía ser una persona realmente muy inteligente. ¿Perdón? Cuando se hizo amigo y tuvo la relación, ¿qué edad tenía? Bueno, en realidad, en 1905, cuando él estaba en la oficina de patentes de Berna, y en ese año de oro en que él demostró que el movimiento browniano se eleva a moléculas, en que descubrió la teoría cuántica nuevamente. No he tenido tiempo de hablar de eso, pero es una de sus mayores contribuciones. Planck ya había descubierto que el intercambio de energía se hacía por paquetes enteros, una especie de atomismo de la energía, pero la originalidad de Einstein fue decir, no, eso no es solamente cuando se produce intercambio de energía, sino que es la constitución de la energía. Por lo cual hay mucha gente, sobre todo entre los, digamos, partidarios de Einstein, que consideran que la teoría de los cuantos realmente se inició con Einstein y no con Planck. Yo no quiero intervenir en esas cuestiones porque todo esto que sea cuestión de prioridad no me parece muy importante. Pero, respondiendo a su pregunta, 1905, el momento en que aparece la teoría de los cuantos de Einstein, donde introduce la noción de cuanto de luz, el fotón famoso, la partícula de luz, que era una especie de vuelta a la teoría corpuscular de la luz de Newton, pero no completo, porque una de las cosas raras de la mecánica cuántica es que la luz aparece a veces como onda y a veces aparece como materia, nunca aparece de las dos maneras simultáneamente, y ese es un hecho todavía metafísicamente extraño que no hemos podido agregar de todo. Bueno, ese año, teoría de relatividad especial, teoría de los cuantos, teoría del movimiento browniano, Einstein tenía 25 años. Y por lo que se cuenta anteriormente, era evidentemente una especie de adolescente avanzado. Yo todavía me sorprendo ver que se ha tomado la costumbre, por ejemplo, me he peleado con mi mujer varias veces por eso, de hablar de los chicos, y después me pregunté qué edad tenía, 22 años, vamos, qué chico, es ese, sí, pero veo que en realidad en los suplementos de los periódicos, en general lo que se escribe, se ha llegado a esa manera de hablar. De verdad tengo un poco la impresión que por cierto tipo de circunstancias peculiares, lo que podríamos llamar la adolescencia genial, porque ya había publicado también algunos artículos sobre la teoría cinética de los gases y otros semejantes, terminaba a los 25 años. A los 25 años, en realidad, comenzaba de alguna manera un periodo de madurez con respecto a este. Creo realmente que es así. Con respecto a todas las acusaciones de prioridad o de mal carácter que se le achaca a Einstein, se ha llegado a decir que le pegaba a la mujer, a Mileva Malik. Yo creo que en realidad eso tiene su origen en algo que inevitablemente en la historia de los genios ocurre. Siempre por envidia hay cierta propensión en algunos estudiosos de los genios a descubrir aspectos negativos o inventarlos para de alguna manera denostar a la persona de la cual se está hablando. Yo sigo pensando en Einstein como una persona que tiene aspectos muy respetables de tipo humanístico y de tipo angelical. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre...? Profesor, ¿nos podría hablar sobre la relación del pensamiento de Spinoza con el de Einstein? Sobre la relación del pensamiento de Spinoza con el de Einstein. Bueno, entre paréntesis, hay que recordar que Spinoza
dentro de la orientación que en su momento él tomó, era bastante cercano al platonismo y que en realidad lo que intentó hacer Spinoza, que tiene mucho que ver con la influencia histórica que tuvo no solamente en ciencia sino también fuera de la ciencia, el pensamiento de Euclidio, el de que una disciplina científica parte de principios y todo lo demás se demuestra. En realidad lo que quiso hacer Spinoza es precisamente para la ética algo semejante. Entonces hay principios éticos y después hay todas las demostraciones y teoremas y escolios que Spinoza intentó dar. La lógica que crea Spinoza para poder llevar a cabo esa tarea es tan oscura y tan complicada que en realidad es muy difícil decir si eso está bien o no está bien. Y además es de lectura tan farragosa que hay de alguna manera quien dice que después de Spinoza nadie más leyó completo la ética de Spinoza, digamos, ¿no? Cosa que no sé si es tanto así, pero que es de una gran complejidad, no cabe duda. Ahora, que Einstein no podía pensar de esa manera se debe a lo que yo señalé, de que él no estaba en posición platonista ninguna semejante, sino más bien a lo que hoy llamaríamos el método hipotético deductivo con términos teóricos, con ideas teóricas. Por lo cual él no podía seguir los pasos de Spinoza, pero indudablemente por las características que Einstein tenía en cuanto a su pensamiento ético, no cabe duda que la admiración que él tenía por Spinoza era muy grande y yo considero que motivaba. Es muy interesante que Bertrand Russell, que en realidad era una especie de positivista lógico peculiar y que por consiguiente tampoco podía pensar en la metodología de Spinoza como la que él adheriría, sin embargo declara que el filósofo que más admira y que más considera genial y realmente como digno de tomarse en serio, cosa que él señala en su historia de la filosofía, es Spinoza. De manera que en realidad Spinoza parece haberlos cautivado en parte por lo que se estaba diciendo acerca de la naturaleza ética del ser humano y de la realidad de lo ético para guiar nuestro tipo de conducta. Esto en realidad creo que vale la pena señalarse. Spinoza es un bien amado, aunque no se pueda decir hoy día que su metodología sea la que de alguna manera más convenga. La dificultad de la lectura de Spinoza, entre paréntesis, es toda su pretensión de hacerlo ordenadamente por principios, demostraciones, tonos muy pesados. Y Max Brod, el famoso autor amigo de Kafka, entre paréntesis, hizo algo que yo no conozco, nunca tuve oportunidad de verlo, pero me parece medio cómica la cosa, no sé qué hubiera dicho Spinoza. Reescribió la ética de Spinoza en prosa, por así decirlo, o sea, no por el método Euclidio, sino simplemente como una conversación en la que se iba diciendo qué es lo que de alguna manera Spinoza pensaba. Creo que está bien, que en realidad para el conocimiento de Spinoza eso es conveniente. Por eso en general los que de alguna manera nos hemos preocupado en algún momento por el pensamiento de Spinoza, siempre la lectura de buenos libros de historia de la filosofía era más esclarecedora que ir al libro a ver un poco qué es lo que decía y cómo lo decía y cómo lo demostraba el propio Spinoza. Bueno, ¿tienen preguntas, comentarios? Sí, acá hay una. Me sorprende un poco la interpretación de la envidia como para dar cuenta de la posible crítica a algún aspecto de la personalidad, de la genialidad de Einstein. Creo al contrario que en todo caso debiera integrarse los aspectos negativos de una personalidad precisamente como construcciones posteriores frente a esos conflictos. Pero en esa línea incluso me animaría a preguntar si en términos de la instalación de Einstein como una de las
luminarias de la filosofía del siglo pasado, no correspondía haber acentuado un tanto más lo que fue su pacifismo, que fue citado apenas, o lo que fue su inscripción en un ideario político progresista, como podríamos definirlo. Creo que hubiera merecido ambos aspectos una mayor relevancia, tanto los aspectos negativos que no valdría, porque si no quedaríamos en hagiografía, no valdría de negar, como la puntuación un poco más insistente en el ideario político que es necesario para lo que nos viene por delante de la historia de la humanidad. Bueno, como siempre me ocurre, cuando yo preparé esta conferencia, una de las páginas que traje se dedicaba precisamente a los aspectos humanísticos, políticos y pacifistas de Einstein. No alcancé a decirlo porque el espacio con respecto a mí siempre ejerce una tiranía desgraciada. Me voy más allá de lo debido. En efecto, creo que la cuestión política, la cuestión humanística y la cuestión pacifista en Einstein es un asunto bastante importante. Yo acá quiero aprovechar para agregar una cosa, digamos, ¿no? En realidad, él se preocupó mucho en un momento determinado por lo que podríamos llamar las proyecciones éticas de la labor científica. Estuvo bastante claro, él no decía que la labor científica, inventar una teoría, ya implica escondidamente la ideología del creador de la teoría, no. En eso él no creía y creo que hacía bien. Pero lo que sí sabía, él, y eso era cierto, que las aplicaciones de la ciencia podían ser buenas o podían ser malas. Esta es una cosa que vale la pena aclarar, porque en cierto sentido la ciencia como conocimiento es neutral. Lo que no es neutral es el uso que yo puedo hacer de ella. Siempre se da el ejemplo del martillo. El martillo, que es un instrumento técnico, ¿es bueno o es malo? La pregunta misma es de sospechar que no está bien formulada. Para clavar clavos y hacer construcciones parece bueno. Para romper piedras y hacer un camino parece bueno. Para practicar un deporte muy común en la Edad Media, en los torneos, que es que una persona estaba sentada en una silla alta y otra en la cancha con un caballo, iba dando vueltas pasando regularmente encima del que estaba sentado. El que iba con el caballo iba con una cadena que terminaba en una bola de acero con puntas, y el que estaba sentado tenía un martillo. La cuestión era quién pegaba primero. Si el que pasaba con el caballo le pegaba la cabeza con la bola con pinches y seguramente lo mataba al que estaba sentado, ganaba el torneo. En cambio, si el otro tenía tiempo de pegar el martillazo en el cráneo y romperlo, ganaba. Bueno, eso diría precisamente que no es una buena aplicación, yo creo, del martillo. En realidad, efectivamente lo que le preocupa a Einstein es que cualquier descubrimiento científico puede tener consecuencias buenas o consecuencias negativas. Por ejemplo, la teoría de la fisión atómica, la que venía de la ecuación energía igual a masa por velocidad al cuadrado, sirvió para la bomba atómica, que nadie diría que es una buena aplicación. Pero también sirve para las usinas atómicas. Las usinas atómicas son cosas muy discutidas porque hay quien supone que la vecindad de una usina así no es buena y puede ocasionar cáncer. Pero de cualquier manera, la producción de electricidad con combustible nuclear es cosa buena porque el producir energía combate el hambre y de alguna manera hace posible el progreso de la técnica y la organización de la sociedad. Einstein tuvo todo un drama con esta cuestión porque en un momento determinado le convencieron, esto parece que fue obra del físico Schiller y de algunos otros, que debía dirigirse a Roosevelt para hacerle notar que los alemanes estaban ya investigando lo que después se llamaría la bomba atómica y que sería hora de que Estados Unidos organizara rápidamente una investigación en ese sentido y le ganara de mano a los alemanes. Escribió una carta a Roosevelt en este sentido que tuvo un efecto positivo. Roosevelt se convenció y organizó, nada muy gordo, todo el proyecto Manhattan,
del cual salió la bomba atómica. Einstein no estaba del todo convencido de lo que estaba haciendo, pero yo creo que procedió bien, porque si es cierto, cosa discutida, que los alemanes estaban cerca de la bomba atómica, no sé qué hubiera pasado con respecto al destino de la humanidad. Pero, afortunadamente, la bomba atómica apareció primero en el caso norteamericano. Pero parece que Einstein pensaba que la posición de la bomba atómica era disuasiva. Él no pensaba que se la utilizara, por ejemplo, para tirarla sobre Hiroshima y Nagasaki. Cuando esto se hizo, se planteó una verdadera tragedia en el pensamiento de Einstein, sobre el cual hay muchos tentativos, y eso terminó finalmente con que Einstein dedicó gran parte de su vida al movimiento pacifista. Publicó el famoso manifiesto con Bertrand Russell, precisamente, contra la energía atómica y los usos negativos de la ciencia, y constituyeron además la Sociedad Internacional de la Responsabilidad Social del Hombre de Ciencia, que entre otras cosas intentaba a través de una bolsa de trabajo que los que estaban dedicados a la investigación de la bomba atómica y de las armas nucleares la dejaran y se pasara a otro tipo de ocupación que fuese más acorde al pacifismo y a la naturaleza del espíritu humano. Consiguieron bastante cosas, algunas no las consiguieron evidentemente. Con Teller, el famoso físico del cual se hizo la película El Doctor Insólito, era un hombre que amaba la bomba atómica, indudablemente, y las investigaciones en Álamo Gordo siguieron, y más aún, las Fuerzas Armadas acusaron en parte a Einstein de estar saboteando de alguna manera la posibilidad de defensa del Estado americano, pero la situación era bastante complicada. Los últimos años de Bertrand Russell, entre paréntesis, se dedicaron también a este tipo de cuestión. Intentaron capturarlo Freud, pero Freud contestó que de acuerdo con sus teorías acerca del instinto de destrucción como cosa que forma ineludiblemente parte de la herencia instintual humana, no había manera de pensar que la humanidad se iba a abocar finalmente al pacifismo, de manera que eran esfuerzos inútiles. Eso es un dato interesante. De hecho, vamos a tener una charla más adelante sobre Einstein y Freud, la correspondencia hacia el propio de la guerra. Así que, ¿hay más preguntas o comentarios? Aquí. ¿Algún comentario, por favor, de la relación entre Einstein y Gödel cuando estaba en Princeton? Comentarios sobre la relación de Einstein y Gödel. ¿Entre quién y Gödel. Einstein y Gödel, quizás hombre. Einstein y Gödel. Gödel. Ah, Gödel. Y Gödel cuando estaba en No, está bien. Gödel vivía en Princeton y se hizo amigo de Einstein, y en un momento determinado Gödel, en colaboración con Einstein, que tenía sus ideas, se dedicó a la cosmología y desarrolló una teoría particular que se puede conseguir, está en el libro de obras completas de Gödel publicadas por Alianza Editorial. Para muchos de nosotros fue una sorpresa, porque si bien los descubrimientos de Gödel son realmente en lógica de una importancia muy grande, no tienen lo que podríamos llamar estructura matemática en el sentido tradicional de la palabra. Es una cosa medio peculiar de orden lógica. Y de repente, él deja todo eso por un tiempo y se dedica con Einstein a hacer esa teoría cosmológica que mueve mucha matemática, mucha teoría de las ecuaciones diferenciales, mucho cálculo diferencial absoluto, cosa que nos dejó admirados. Gödel después dejó ese tipo de actividad, y los últimos años de Gödel se volvió platonista, cosa bastante curiosa. Creía un poco de la manera platonista que los conjuntos y las cantidades infinitas existen, y me he enterado últimamente, porque yo lo sabía, leyendo un libro de Jesús Mosterín, que los últimos años de Gödel fueron de padecimientos mentales. Parece haberse vuelto paranoico, y su paranoia consistía
en la idea de que lo querían envenenar, por lo cual empezó a comer poco, lo cual lo enfermó, y finalmente, parece mentira, murió de inanición en una casa de salud en Princeton.